gloria. Amén. Bendito sea su nombre. Dice la escritura aquí en el libro 3 del Evangelio según San Mateo. Habla de la maravillosa o el maravilloso acontecimiento cuando nuestro Señor Jesús es bautizado como un instrumento, como un hombre también, como un personaje de carne y hueso, como cada uno de nosotros. Y toma las aguas del bautismo, aunque los hombres de su tiempo tenían un rito de purificación, ellos se purificaban, pero se purificaban en el templo. Pero sin embargo, Juan el bautizador anunciaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él decía arrepentíos porque el reino se ha acercado, llamaba a las personas al arrepentimiento. Y uno de ellos fue el Señor Jesús. ¿Tendría él por qué bautizarse? No, este hombre era santo, era puro, era inmáculo. Sin embargo, como muestra de su humildad, se hizo pecado por causa nuestra. Y pasó por las aguas y se bautizó. Y se bautizó, aunque Juan quise bautizarlo y le dijo: por favor, bautízame. Sin embargo, el Señor Jesús es necesario que cumplamos toda justicia. Así que, como tenía que cumplir toda justicia, él tuvo que ser sumergido en las aguas del Jordán. Bendito sea el Señor. Pero quiero recalcar y quiero concentrarme en esta palabra que dice que después que fue bautizado, en el versículo número 17, después que los cielos fueron abiertos, dice que el Espíritu de Dios descendía. ¿Cómo? No es una paloma. Como paloma. Gloria al Señor. Y venía sobre él. Y el versículo número 17. Y hubo una voz de los cielos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. Bendito sea el Señor. Amén. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien se complace mi alma. Bendito sea el Señor. Entonces, encontramos aquí que alguien es hijo y alguien es padre. Encontramos a alguien que se manifiesta como padre y encontramos a alguien que se manifiesta como un hijo. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el hijo? Para ser padre hay que ser buen hijo. Si no se es buen hijo, no se puede ser buen padre. Entonces nos vamos al Génesis y encontramos que Adán no nació como todos los niños nacieron hoy en día. Vamos a ver en el Génesis que Adán vino hecho hombre. Y la pareja de Adán también fue hecho del costado, dice la palabra, ¿no? Fue sacado del costado. Costilla significa costado. Fue sacado del costado y fue hecho una varona. Ese es el nombre genérico que tiene la pareja del varón. Y dice: fue hecha la varona del varón. Y los dos estuvieron en ese lugar, en ese huerto, en ese jardín especial, donde hubo reglas, donde hubo mandamientos y bendiciones, donde ellos no eran, gloria al Señor, no eran soberanos, sino eran sumisos a una orden. Si el hombre no tiene orden, es un desorden. Si el hombre no tiene disciplina, entonces es una indisciplina. Y la palabra disciplina viene de discípulo, discipular, entrenar y preparar. Entonces Adán, el varón, y Eva, la varona, tenían que ser preparados como discípulos en este jardín plantado en Edén. Sin embargo, vemos nosotros que a través de la historia, este padre que le creó durante los 5 días toda la creación y en el 6º día lo hace a él. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, para que señoree, para que gobierne, para que sojuzgue. Y luego la palabra nos explica que le dijo el Señor: de todo podrás comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le da ciertos privilegios, pero le da una orden y le dice: de este árbol no me toques, porque de ciertamente el día que toques de él,
y comerás, morirás. A su nombre, gloria. La orden estaba dada, el mensaje estaba dado al varón estaba dado el mensaje para que lo transmitiera a su pareja. Y encontramos que el padre lo hizo con amor, porque dice la escritura que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ningún animal en la tierra tiene la imagen y la semejanza del eterno creador. Ningún animal es hecho a la imagen y semejanza del soberano de los cielos. Ningún animal es hecho siquiera a una parte del eterno poderoso que vive en los cielos por la eternidad. Pero sí una creación al cual le llamó varón, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue esta creación que tuvo algo muy especial de parte del Creador, que puso en él, puso su imagen, puso su semejanza, vertió su naturaleza, bendito sea el Señor, en él. Y luego que fue hecho del barro, dice la escritura, sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma que vivía. O sea, un alma viviente. A su nombre, gloria. Entonces, el misterio, ¿qué es el Padre? Y muchos pensamos que el Padre, nosotros podemos ser padres porque se nos llama padres, sino que Padre es un misterio. Somos papás, pero la palabra papá viene del griego pater y viene del arameo abba. Y la palabra abba significa papito. Y ese papito o ese abba, bendito sea el Señor, se manifiesta como un todo, un protector, un señor, un guardador. Entonces, para aprender a ser padre, Adán tenía que ver al abba. Adán, para entender qué cosa es tomar el rol de un papá de las generaciones, tenía que ver a quién, al abba. ¿Quién era él? Primeramente le proveyó comida. Primeramente le proveyó una habitación. Luego le proveyó una consorte, una pareja. Le proveyó también una gran parte del señorío y el gobierno de los animales y de las tierras. Eso es el Padre. Se lo dio. Le dijo, cuídamelo, guárdamelo, sojúzgamelo. Pero eso sí, estas son tus atribuciones, pero esta que está aquí, esta no. Esa es mía. No la toques. A su nombre, gloria. Un pedazo de barro, un poco de barro, que tuvo aire, aliento en sus vidas. Pero sin embargo encontramos que cuando estos hombres incurrieron a través de la pareja, a través de la esposa, y fue la caída de esta humanidad, el Padre tomó una decisión de echarlos y expulsarlos. Porque ese es el carácter del Padre, aunque no sea duro. Pero el carácter del Padre tiene que ser radical. Él dio su palabra. Él dio su promesa. Él le dijo, de todos los árboles podéis comer, pero el día que coméis de este fruto desierto, dijo, de verdad te digo, mueres. No pudo retractar su palabra. No pudo cortar su palabra. Entonces la sentencia cayó sobre sus hijos, sobre su creación. Así que tuvo que expulsarlos de ese lugar. Tuvo que sacarlos de ese lugar. Sin embargo, cuando ellos salieron, dice que ellos se hicieron delantales con hojas. Pero el Señor le hizo una túnica de pieles y los mandó vestidos porque estaban desnudos y luego se avergonzaban. Sin embargo, encontramos la misericordia en medio de todo este dolor. Vemos la misericordia del Señor, que los vistió, los protegió, los guardó y le dijo, vayáis. A la mujer le dio una sentencia, al varón le dio otra sentencia y tuvieron que andar, ¿qué? Errantes por la tierra.
Habiéndolo tenido todo, lo perdieron todo. Hay una similitud entre el huerto en el Edén y entre el hijo pródigo. Dice que habían dos hijos. Un hijo que estaba con él y un hijo que quiso, papá, vende la herencia, vende lo que me toca y me voy a tomar lugar e irme a otras tierras porque quiero explorar. Suena doloroso, suena triste cuando nuestros hijos quieren irse de nuestra casa y quieren tomar rumbos desconocidos cuando el padre o la madre dice, no salgas. O es mejor que te quedes. O es mejor que lo pienses bien de lo que vas a hacer. Porque cuando se toma una decisión hay una consecuencia, cualesquiera que sea. Sin embargo, encontramos que estos hombres tomaron la decisión y dijo, papá, me voy. Y el papá le partió la herencia por la mitad y le dio toda su herencia. Y este hombre se fue gloria al Señor, a otras ciudades, a otras tierras. Y se olvidó que tenía padre. Pero el padre no se olvidó de él. Y cuando este hombre se fue lejos, se gastó la herencia que el padre le había dado en lo que él pudo encontrar en ese mundo. Perdición, corrupción, angustia, dolor. Como nunca le había costado, tampoco podía tener el valor del dinero en sus bolsillos porque nunca lo había aprovechado. Y lo que no le cuesta, no le sirve. Amén. Pero si le cuesta, lo va a proteger. Así que se fue hasta que se le acabó el dinero. Se fueron los amigos, se fueron los compañeros, se fueron las compañeras, se fueron los que nos buscaban, se fueron los que nos protegían, porque así es. Mientras usted tiene dinero, va a tener muchas personas a su costado. Mientras tiene dinero. Pero cuando usted no tiene dinero y está arrancado o está pasando por un momento difícil, es difícil que alguien le toque la puerta, salvo a quien Dios puede enviar para darle su ayuda en el momento más difícil de su situación. Es triste decirlo, pero es la verdad. Que cuando tenemos, pareciéramos que fuéramos el centro de la atención. Pero después nos damos cuenta que no es el centro de la atención, es el centro del interés que hay para estar. Así que este muchacho lo perdió todo. Y cuando lo perdió todo, también perdió a todos los compañeros que estaban detrás de él. Y pasó lo más difícil de su historia. Empezó a darle de comer a los cerdos. El único trabajo que pudo encontrar y darle de comer a los cerdos estas algarrobas. Y quería comerlo de los cerdos. Pero no podía porque esa comida tenía dueño. Esa comida era de los cerdos. Y el cerdo es señal de la inmundicia que hablamos ayer. El cerdo es señal de la oscuridad, de las tinieblas. Los demonios tienen su comida. Y ni aun ello, este hombre podía coger para comer. Hasta que pensó, meditó y dijo, me iré, regresaré a la casa de mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mire esta palabra que este hombre dice. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un trabajador más. Eso es lo que debe pasar con cada persona que deshonra nuestra casa. Deshonra nuestra familia. Ya no una hija. Ella o él mismo dijo, entonces yo debo ser tu sirviente. Porque yo como hijo te fallé. Éxodo capítulo 20, gloria al Señor, del versículo número 12 hacia adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Dice la Escritura. Honrar quiere decir respetar. Honrar quiere decir venerar. Honrar quiere decir tener bien a vuestros padres que nos dieron la procreación de nuestras vidas. Aunque la creación viene otra vez del Eterno. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Sin embargo, en el libro de Efesios capítulo 6, en los versículos en adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todas las cosas te vayan bien, dice la Escritura.
¿Por qué el Señor se concentra en el quinto mandamiento? Porque 4 hay para el Eterno y el número 5 empieza para los hombres y dice: honra, respeta a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra, sea de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. Vemos que el hijo pródigo deshonró a su padre y no le fue bien. Vemos que el hijo pródigo hizo lo que pensaba y no le fue bien. A nadie que haga cosas contra la potestad de sus padres le va a ir bien. Nadie que haga algo contra la potestad de la autoridad que el Eterno ha dado a los padres terrenales le va a ir bien. ¿Sabe por qué? Porque sobre los padres hay una autoridad delegada. Aún hay una autoridad delegada del Padre Eterno y le ha sido dado para que ellos bendigan a sus hijos. Pero si ellos deshonran, ellos pierden esa bendición. Saúl despreció la primera, gloria al Señor, la primera toma de herencia del padre Jacob, o sea, la primogenitura, primer gen, primer nacido. Y este hombre rechazó la primogenitura por un plato de lentejas y lo tomó el segundo, que era Jacob. Este hombre deshonró a su padre en primera instancia y después la quiso recuperar, aunque lloró, ya no la pudo regresar. Hermano, la gracia que Dios da la podemos encontrar en la Escritura como señal, la podemos encontrar en la Escritura como figura de su eternidad. A nadie le puede ir bien que haga las cosas contra la voluntad eterna de su padre, de su papá, de su mamá o sobre todo del Eterno para siempre. Así que el hijo pródigo no era una excepción. Ahora, si todas aquellas personas quieren ser padres, tienen que ser buenos hijos primero. De lo contrario, no serán buenos padres si no son buenos hijos primero. Digo esto como hijos porque nosotros, como creación del Eterno, tenemos que ser buenos hijos. Y si aceptamos a el Señor como nuestro dueño, entonces tenemos que aprender a ser buenos hijos. Sobre todo en obediencia. Porque si no tenemos en obediencia la palabra del Señor, entonces nada nos irá bien. Por más que queramos, por más que anhelemos, no nos puede ir bien. Así que el hijo pródigo dijo: iré, regresaré y diré: Padre, he pecado contra el cielo y con la tierra. Y he pecado a tu memoria, he faltado a tu memoria, porque cada vez que me ven hablaban de ti, hablaban de tu apellido, hablaban de tu nombre lo he pisoteado, tu nombre lo he puesto por los suelos, tu nombre lo he barrido por los suelos. Entonces yo necesito ser un sirviente más, porque hijo yo no soy. Déjame ganar otra vez el lugar de la autoridad de ser hijo, porque lo perdí. Así que este varón Adán y esta varona Eva perdieron el privilegio de vivir en este huerto. Así que dejaron de ser los predilectos en vivir en ese lugar. David el rey David, como conforme al corazón de Dios, este hombre se robó a una mujer de su siervo, de un soldado de su batallón, y el Señor no se lo pasó por alto. Lo amaba, sí lo amaba, pero lo corrigió. David tuvo hijos que hicieron desmanes, pero David se olvidó de corregir a Absalón, a Adonías, gloria al Señor, a Salomón y a muchos más que vivían con él. Y estos hijos empezaron a corromperse. Elí, otra imagen también de sus hijos. Y Elí también en el templo veía que estos hijos, Ofni y Finés, eran perversos, eran sacerdotes, pero no eran gente temerosa, porque al contrario cometían perversidad. Así que el Señor envió un profeta para hablarle, reprenderle y decirle a Elí: Elí, mira a tus hijos, repréndelos, ten cuidado, Elí, hasta que llegó el juicio. Y ya no se pudo haber hecho nada más, porque Dios es justo.
Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios es bueno, pero Dios es justo. ¿Qué es bueno y qué es justo? Que la justicia no hace diferencia. Si es pecado y tiene que ser ajusticiado. Y si es arrepentido, entonces tiene que haber un perdón. No es como nosotros cuando decimos algo y después retribuimos y decimos, no, ya no. Cuando Él dice algo, no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que dijo, eso hará. Y si lo habló, entonces procederá. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, esa naturaleza de padre la encontramos en Él. La encontramos en Él cuando Saúl quiso seguir siendo rey. Y eso dijo, no más rey. No más rey. Y él quería seguir siendo rey. Y le dijo, no más rey. Porque Samuel le dijo, el Señor se ha provisto de un nuevo rey mejor que tú. Y aunque quiso volver a ser el rey, Él lo cortó para siempre. A su nombre, gloria. A su nombre, a su nombre, gloria. Entonces, Él es el que ejecuta la justicia. Y de la misma manera, vemos que en medio de su justicia espera en misericordia. Y en esa misma misericordia encuentra también el perdón. Porque si no hay reprensión por el pecado, si no hay reprensión por la desobediencia, entonces no hay causal. Quiere decir que no hay lugar y camino de regreso a una restauración. Si consentimos el pecado, si consentimos lo malo sabiéndolo, eso acarrea una condición de juicio, no solamente para ellos, sino también para toda nuestra casa. A su nombre, gloria. Si el Señor pasaba por alto lo de Adán y lo de Eva, eso acarreaba un terrible caos para la humanidad en el futuro. Así que tuvo que sacarlos. No le permitió su pecado. Le dijo afuera y afuera. Y dijo, serás condenado y muerto. Y tuvo que ser muerto hasta que vino ¿quién? Vino el Señor Jesús y en Él cargó el pecado ¿de quién? De toda la humanidad. Y el Señor Jesús murió. Y acuérdense que el Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En condición de hijo, en condición de hombre, y la carga del pecado de la humanidad sobre él, no había una comunión, así que tuvo que morir. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta prueba, pero no se haga como yo, sino como tú, Señor. Y el Padre no respondió, y se hizo como Él lo había determinado y preparado conforme a su voluntad. Y así que tuvo que pasar por el mismo camino de los hombres. Muy bien, tenemos al Padre entonces en los cielos. Tenemos al Padre entonces en la eternidad. Y un hombre diría, claro, tú eres el Padre y estás en el cielo. Si tú fueras uno como nosotros, creo que no dirías lo mismo. Como tú estás siempre en el cielo, como tú eres Padre. Así que él dijo, muy bien, soy perfecto Padre y también soy perfecto Hijo. Me voy a hacer hombre y me voy a hacer un hijo de los hombres. Y se hizo hijo. Y se hizo hijo como los hombres. Dice el libro de Filipenses que se humilló hasta lo sumo, hasta muerte de cruz. ¿Verdad? Se despojó. Y se hizo obediente hasta muerte de cruz. Se humilló. Dice la Escritura. Sin embargo, en todo encontramos aquí que el Padre da testimonio de este Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en el bautismo.
En la transfiguración dice, este es mi hijo amado, a él escuchad, a él oíd, él es mi hijo amado, él me ama. ¿Se acuerdan de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, pero quítale todo lo que tienes y verás cómo no te escupe en tu propia cara. Dijo Satanás al Creador. Procede. Y luego le dijo, pero tócale su piel, porque piel por piel el hombre cambiará. Y te escupirá y renegará y te maldecirá. Le dijo, pues tócale la piel, pero no le toques la vida. A su nombre, gloria. Dijo Job, ¿quién me diera una silla para sentarme delante del Eterno y yo me pusiera delante de él y pondría mi causa y él me justificaría? Como hombre, Job se equivocó también. Después dijo, hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Oye, te ruego, yo te pregunto y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Quién es este que oscurece el entendimiento? ¿Quién es este que oscurece, gloria al Señor, el entendimiento de las personas? Sin embargo, encontramos al hijo pródigo que meditó, causó y regresó. El hombre de la viña le dice a dos de sus hijos y le dice, hijo, por favor anda a la viña y quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y este hijo dijo, no quiero, padre, no quiero ir. Y este hijo se fue. Así que este padre llamó a su segundo hijo y le dice a su segundo hijo, hijo, quiero que vayas a trabajar a la viña. Así que este hijo le dijo, bien papá, voy, pero en el camino no fue. El otro que dijo, no voy, en el camino meditó y dijo, es necesario hacerle caso a mi padre. Y este hombre obedeció. Dijo al principio no, pero al final terminó en sí. El otro dijo, sí voy, pero terminó en nunca ir. Y preguntó el Señor Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijo el primero. Porque no está en que usted rechace, sino en que usted y yo recapacitásemos de la vida que llevamos. Si nos equivocamos, entonces es bueno reconocer. Es bueno que el hombre medite, recapacite y diga, Señor, perdóname. Y le diga, Señor, te pido perdón. He faltado a tu nombre, he faltado a mi familia, he faltado a mi nación, he faltado a los míos. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que el primero fue tomado en bien porque al final trabajó. Y el segundo dijo, voy, y nunca fue. Y cuando el padre encontró al hijo pródigo que venía a las lejos, y cuando lo vio, corrió y lo abrazó. Porque ese es el amor del padre. Lo echó fuera. Se fue. Pero estaba esperando su regreso. Amén. Pero estaba esperando su regreso porque era la casa. Era la casa de su padre. Era la casa de su padre. Entonces, si él tenía un momento difícil, sabía por qué camino llegar otra vez. Y el padre le preparó una túnica. Y el padre le preparó un cordero. El padre le preparó una fiesta. El padre le dio un anillo de oro. El padre lo mandó a lavar, lo mandó a bañar. Y el padre se alegró. Y el padre dijo, estaba muerto, pero he aquí ha resucitado. Alguien estuvo muerto. Alguien murió en una cruz, pero al tercer día ha resucitado. Este postrer Adán murió, pero el tercer día resucitó. ¿Para estar dónde? Sentado a la diestra del Padre para siempre. Y no ser removido jamás. El Hijo de Dios
había tomado su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la desobediencia, sobre la rebeldía, sobre Satanás y todos los males de la